Diputados, de los legisladores Ernesto El Pato de Lucas, sale en defensa precisamente de este tema de la minería que en mucho tiene que ver con nosotros, con nuestra región, con nuestro ejercicio laboral principal aquí en esta región de Cananea, y agradezco mucho que nos tome la llamada desde la capital el diputado Ernesto de Lucas. Bienvenido, un gusto saludarlo desde Cananea. Gracias, Miriam, al contrario, el agradecido es uno por este espacio que nos brindas y a sus órdenes para cualquier duda, crítica, sugerencia. Pues diputado, usted como integrante de la Comisión de Minería en el Congreso del Estado, usted pertenece al partido Movimiento Ciudadano. ¿Qué es lo que usted está advirtiendo ante esta reciente iniciativa que hace el presidente de la República, a la que usted catalogó incluso como una locura? Yo creo que más que una iniciativa es precisamente un arranque de esos que tristemente tiende a tener cada vez de forma más recurrente el presidente. Creo que como todas las cosas, esta iniciativa tiene cosas buenas y cosas malas y pretendo ahondar un poco en ellas, pero la primera me parece una nueva tomada de pelo a los mexicanos en general, con algo que en el discurso suena muy bonito, pero en la práctica, Miriam, es totalmente una falacia, y me explico. Lo primero que dice esta iniciativa es que se va a reducir las concesiones de 50 años a 15 y que prácticamente una sola vez el concesionado podrá renovar su concesión, es decir, la vida útil para un particular para poder explotar, comercializar, estudiar cualquier mina en cualquier latitud de la República Mexicana es de 30 años. Vámonos concretamente al caso de Cananea. Bueno, pues qué mejor que usted para conocer la historia de por allá, desde 1906 que empieza la huelga, luego la desaparición en 1915 de los latifundios con el presidente Carranza, posterior con toda una visión muy similar a la actual. Por cierto, desde la época del presidente Echeverría se le empieza a inyectar recursos a las empresas paraestatales, justo, por cierto, Miriam, cuando el hoy presidente, ¿en qué partido cree y en dónde cree usted que trabajaba? Bueno, pues en el gobierno de Echeverría, en el PRI precisamente. ¿Y por qué le pongo este ejemplo? No por criticar su militancia, simple y sencillamente porque esto que hoy se pretende hacer a más de 50 años de que ya no funcionó, hoy lo vuelve a retomar alguien con esta visión que ya se demostró no funcionó. Y luego acabo con 1990, cuando inicia esta tan criticada época neoliberal por las actuales autoridades, se regresa a los particulares por parte del gobierno, la mina ahí en Cananea, la adquiere Grupo México, y del 91 a la fecha, vamos a suponer, Miriam, que ya pasaron 30 años como debió haber ocurrido en el año 2021. Quiere entonces decir que si esta reforma hubiese estado vigente tal y como la están planteando, absolutamente nada de lo que ha ocurrido en Cananea, para bien o para mal, tuviera razón de ser, y particularmente la economía de toda esa región, quién sabe de qué dependería. ¿Por qué le hago este ejemplo, Miriam? Bueno, porque justo en julio del año pasado, un gobernador emanado de la Cuarta Transformación, un gobernador que se llama Alfonso y se apellida Durazo y es hoy por hoy el gobernador de Morena en este estado, pues fue y anunció una gran inversión de más de 30,000 millones de pesos con los hoy concesionados, con los hoy tenedores de la concesión, con Grupo México, de la mina en Cananea y Nacosari, y con esto anunciaban más de 11,000 nuevos empleos. Yo le pregunto entonces si esto que anuncia el presidente la semana pasada, con estos anuncios que hace el gobernador hace menos de un año, pues no son totalmente una incongruencia, porque de lo contrario, pues ninguna de las cosas tuvieran razón de ser. Se contradicen. Una, porque nadie va a invertir en 30 años en una mina. Dos, porque no es posible que se argumente que los particulares son quienes están explotando los recursos naturales y el subsuelo de la nación. Y tres, pues lo vienen a hacer lo contrario las autoridades de Morena y anuncian justo todo lo que no dice el presidente, pero a su vez todo lo que en la práctica y en la realidad es lo que sucede en cualquier parte del mundo. Usted en este pronunciamiento que hace ante el Pleno sobre este tema que efectivamente tiene mucho fondo, Ernesto, ¿qué es lo que usted sugiere? ¿Va a hacer algún otro tipo de iniciativa dentro del Congreso local, algún pronunciamiento de otra naturaleza, o cuál va a ser la manera en la cual se defienda pues esta postura? Mire, yo creo que aquí se tiene que hacer todo un consenso, uno con los concesionarios y dos con los trabajadores
de las minas, porque los primeros que van a tener una afectación directa son todos los empleados de esta industria, una de las principales tres generadores de inversión y particularmente de empleo en nuestra entidad, y ni se diga en Cananea, en Acoxaria, en Moctezuma y en toda esa región del noreste del estado. Yo creo que ahí es donde se tiene que iniciar. Le decía que también tenía cosas buenas. Sin duda se tiene que regular el uso del agua. Sin duda se tiene que analizar los recursos naturales que se pueden afectar. Eso ya sucede. Pero fíjese, otra cosa, Miriam, ponen casi 15 cuestiones que tendrán que cambiar en la ley. Dicen que el Estado asumiría ahora sí por fin la rectoría y llevaría a cabo la inspección de todas las concesiones de agua, que no se evitará el despojo de tierras en particular. Se establece incluso volver a las consultas populares para ver si así puede o no tener vigencia una de estas concesiones. Establece además causales de cancelación, en fin, una serie burocrática de medidas que tendrá que llevar a cabo el Estado, lo cual suena positivo, pero fíjese en la práctica lo que está pasando. La Subsecretaría de Minas dejó de existir con el argumento de que existía corrupción. Hoy nomás existe una dirección general de minería en toda la República, depende de la Secretaría de Economía. Ahí hay un titular encargado del despacho desde hace 3 años y esa oficina nomás se conforma por 25 funcionarios burócratas y 13 operativos. Entonces dígame usted cómo van a cumplir con todo lo que marca esta nueva ley en nuevas disposiciones para el otorgamiento de las concesiones de agua, la revisión contractual del impacto ambiental y una serie de cuestiones legales más. No hay cómo lo puedan hacer, Miriam. Entonces, por eso vuelvo a sostener que es una toma de pelo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues hablar con los 7 integrantes de la comisión local, que no le quitan ni una sola coma a lo que manda el gobernador, porque en la comisión somos 7 integrantes, en la comisión de minería, sepa usted, del Congreso del Estado. 5 son del régimen oficial y solamente 2 somos de Movimiento Ciudadano, es decir, tiene mayoría la parte oficial, pero al margen de eso, preguntar dónde están los diputados federales. Tenemos 7 en Sonora que representan a Morena desde hace 5 años. Yo le pregunto, Miriam, ¿quién es el diputado federal por esa región del estado? Si mal no recuerdo, es el 2º distrito federal. ¿Quién es? ¿Cuántas veces se ha parado en Cananea? Pues ya van para 6 años que tienen algo que ver y sobre todo mucho que responderle a los habitantes de ese distrito federal. No lo sabemos y ni siquiera sabemos cuál va a ser su postura ante esta iniciativa que tanto va a afectar a toda esa región. Entonces también por ahí tenemos que empezar, Miriam, por ver qué van a ser los responsables, particularmente los diputados federales. Y luego obviamente aquí en el Congreso, ¿y por qué los diputados federales y aquí en el Congreso? Porque es una cuestión 100% legislativa y sobre todo ver qué hará la autoridad estatal, porque si algo se va a ver afectado, pues es la inversión que apenas hace menos de un año anunciaba el gobernador con Grupo México, y por otra parte los empleos directos, que eso sí afectan a los que son la gran mayoría, las personas, los ciudadanos que no tienen ni siquiera partido político. ¿Ha tenido usted la oportunidad de intercambiar impresiones sobre este tema en particular con las cámaras mineras que también ya han hecho público su posicionamiento de rechazo ante esta iniciativa de reforma a la ley minera? ¿Ha tenido usted la oportunidad de platicar con las cámaras? Apenas le solicité a 2 de las cámaras una reunión ahora la siguiente semana, pasando los días santos de esta semana, Miriam, y me gustaría muchísimo poder estar en comunicación con ustedes para decirle cuáles son las posturas desde su óptica y también las sugerencias que al respecto estén haciendo, y obviamente también con los concesionarios. Otro caso concreto con el que nos van a querer enredar, Miriam, va a ser con el llevado y traído tema de litio, que también tiene que ver con la cuestión minera. Fíjese nomás la mentira que nos dicen que el litio es de los mexicanos. Ahora, el 18 de febrero anunció el presidente 15 concesiones para explotar litio. Pues no que las iban a retirar. Ahora lo que quiere el gobierno y a lo que le está apostando es que la iniciativa privada se asocie con el gobierno y entre los dos volvamos a ese esquema arcaico paraestatal que no funcionó ya en la época de Echeverría, y que así sea como se den las concesiones. No dudo, y por eso le menciono este ejemplo de litio, que lo propio quieran hacer con esta nueva ocurrencia de los cambios a la ley minera. Pasó algo hace año y medio, 2 años, Ernesto, que usted lo menciona también en su posicionamiento, el retirarnos el tema del fondo minero a las comunidades, sí, donde sí se estaba implementando el fondo minero, y aquí Cananea es una prueba fehaciente, Nacosari es una prueba fehaciente de que ese recurso se estaba aprovechando para infraestructura. Pero es correcto. A lo que voy, en aquel entonces, Ernesto,
nos pasó de noche y nadie tomó la bandera ni la iniciativa de defender y de organizarse y de promover el detener esa acción de quitarnos el fondo minero, tan así que nos lo quitaron. ¿Cabe la posibilidad de que ante esta circunstancia que usted plantea se abandere pues una lucha en contra de esta reforma? Es que yo creo que tiene que ser lo correcto desde cualquier óptica. Yo, sin duda, nadie tiene la verdad completa, como luego argumentan desde el gobierno. Miriam, y sin duda también la empresa tiene muchas cosas que cambiar y mejorar. Pero, por ejemplo, deben de saber todos que uno de los ramos económicos que más impuestos pagan hoy por hoy en la República es precisamente el sector minero. Por ejemplo, las mineras en México han de pagar un impuesto sobre la renta del 30%, sobre su utilidad fiscal, además 3 derechos mineros, uno por las concesiones, otro por cada hectárea cubierta, otro derecho especial del 7.5% de los ingresos, y eso antes, entre muchas otras cosas, Miriam, era precisamente lo que hacía el fondo minero. Se quita el fondo minero hace 5 años, y ¿por qué razón o por qué excusa dice el gobierno federal que se va a quitar? Ellos argumentaban que había corrupción. Yo aquí pregunto, suponiendo que así fuese, lo cual no dudo, pero suponiendo que así fuese, ¿dónde están los detenidos y quién está en la cárcel? Porque no nomás se trata de decir que por corrupción se van a quitar las cosas. No volvieron, uno, a arreglar esta situación, dos, ese dinero se sigue quedando con la federación, seguramente lo estarán invirtiendo en otras partes del país, ahí en Tabasco, donde no pagan luz, o en algunas otras regiones, y no donde se está generando ese impuesto que se va al gobierno, no está siendo equitativo. Y ahí, bueno, claro que Sonora y particularmente Cananea, Nacosari, fueron 2 de las regiones que en todo México más padecieron esta incapacidad del gobierno de, insisto, argumentando una supuesta corrupción, eliminar algo que sí era benéfico para los habitantes y para los municipios que tenían en sus territorios minas asentadas. ¿Qué es lo que sigue, Ernesto? ¿Qué es lo que sigue entonces desde su función como legislador para concluir? ¿Qué es lo que sigue en este afán de que no prospere pues esta iniciativa del gobierno? Pues mire, le tengo que ser muy sincero también, Miriam. Ellos tienen la mayoría, al menos en el Congreso del Estado. Tendremos que seguir dando la pelea. Lo propio pueden hacer en lo federal. Hoy no le alcanza a la oposición con los votos que se tienen, ni en Sonora ni en el Congreso federal, para una modificación a una ley. No es suficiente la presencia de la oposición. Creo que por eso los contrapesos y los equilibrios que tanto detesta el gobierno hoy como nunca deben de ser una realidad, y para ello, bueno, apelar a la conciencia del ciudadano común, ese que es la mayoría, ese que no tiene partido político, para decirles que este tipo de cuestiones lo único que intentan es engañarlos, porque en la práctica ni se quitan, ni en la práctica se detiene absolutamente nadie cuando se habla de corrupción, y dos, son totalmente inviables, acorde no nomás a lo que se vive en el mundo, a lo que está sucediendo hoy por hoy en el país. Son anuncios mediáticos que suenan muy bien, pero en la práctica ni son realizables, ni tampoco son capaces de realizarlo los gobiernos de Morena en turno. Y ese es el llamado a la conciencia que queremos generar, que cuando les digan, Miriam, que se les van a retirar los apoyos que se les dan a los adultos mayores, si es que no votan por el gobierno, ya saben quién, les están diciendo una mentira. Esos apoyos son constitucionales, ningún partido ni ningún cambio de gobierno se los pueden quitar, ya están plasmados en la Constitución, y para que eso sea un derecho garantizado y una garantía que ya tienen todos los ciudadanos, Movimiento Ciudadano, sepa lo que también votó a favor para que eso fuera una realidad. Entonces, esto es lo que nos queda, Miriam, hacer un llamado a la conciencia. Quedo pendiente, si me lo permite, diputado, sobre el transcurso de esta gestoría y de abordar este tema tan interesante que tanto nos impacta en esta región de Sonora, y si me lo permite, actualizamos en los próximos días las reuniones que usted tenga bien sostener con las cámaras y lo que sobrevenga de este tema. Al contrario, Miriam, el agradecido es uno, y gracias por los espacios. La verdad es que son pocos los espacios en los que tenemos esto de apertura, por eso se lo agradezco y se lo reconozco, y aquí estoy a sus órdenes. Igualmente, le agradezco, Ernesto. Gracias. Ahí está el diputado Ernesto de Lucas, diputado de Movimiento Ciudadano, quien pone pues en tela de juicio este tema interesante, interesantísimo. Hacemos corte y volvemos.